¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo es que aprendemos a movernos? O Ah, sea, desde que damos nuestros primeros pasos claro, hasta convertirnos en atletas. exacto. Bueno, en esta inmersión profunda vamos a desentrañar los misterios del aprendizaje motor, Me encanta. explorando su fascinante historia Ajá. y las teorías que explican cómo nuestro cerebro y cuerpo trabajan juntos Junto. para dominar nuevas habilidades. Pues lo interesante es que damos por sentado nuestra capacidad de movernos, ¿no? Caminar, hablar, escribir, Totalmente. todo parece tan natural. Sí, Pero cada uno de estos movimientos, incluso los más simples, es el resultado de un proceso de aprendizaje increíblemente complejo. totalmente. Y para entender cómo llegamos hasta este punto, Sí. empecemos retrocediendo en el tiempo un Diga. poco. ¿Cómo han evolucionado nuestras ideas sobre aprendizaje motor a lo largo de la historia? Bueno, los primeros intentos de comprender el movimiento humano se remontan a figuras como Darwin y Pestalozzi en el siglo XIX. Wow. Ellos fueron pioneros en utilizar la observación sistemática Ya. para estudiar los patrones de desarrollo infantil. Imagínate a Darwin, el Wow. famoso biólogo, observando a sus propios hijos Wow. para entender cómo se desarrollan las habilidades motoras. O sea, eso sí que es dedicación a la ciencia. Claro. Observar a niños pequeños puede ser agotador. Uf, sí, Y Darwin lo hacía por el bien del conocimiento. exacto. Increíble. Estas primeras observaciones sentaron las bases para lo que llamamos la era de la maduración. Ajá. Investigadores como Gesell y McGraw se centraron en cómo la práctica motora influye en el desarrollo. Sus trabajos destacaron la importancia de la maduración del sistema nervioso central en la adquisición de habilidades motoras. Entonces, se pensaba que el desarrollo motor era principalmente un proceso biológico, Sí. impulsado por la maduración del cerebro. En esencia, sí, ¿No? pero a medida que avanzaba la investigación, se fueron incorporando perspectivas más complejas. Claro. La era normativa, con figuras como Wickstrom y Gallagher, Ajá. se centró en establecer estándares de movimiento, Ah. sentando las bases para la evaluación del desarrollo motor. Interesante. Ya no solo se trataba de cómo nos movemos, Ah. sino de si lo hacíamos correctamente según ciertos parámetros. Claro, como si hubiera una forma correcta de moverse. Sí, Pero el movimiento humano es tan diverso. exactamente. Y esta rigidez en la forma de entender el movimiento fue desafiada por la revolución cognitiva en la década de 1970. Wow. Investigadores como Brunner y Keough empezaron a considerar Ah, los procesos mentales que subyacen al movimiento. interesante. Ya no se veía al cerebro como un simple receptor de estímulos, sino como un procesador de información Claro. que juega un papel activo en el control del movimiento. Es aquí donde las cosas se ponen realmente interesantes. Sí. La mente no solo dirige el movimiento, Ah. sino que lo moldea. ¿Y cómo se integra el entorno en todo esto? Esa es una pregunta clave. El surgimiento de los enfoques de sistemas dinámicos Ajá. y ecológicos, impulsados por figuras como Gibson y Oña, destacó la importancia del entorno y la interacción dinámica Ya. entre el individuo y el contexto. Qué interesante. Ya no se puede entender el movimiento humano de forma aislada, Ajá. sino como una respuesta a las demandas del entorno. Es decir, que no solo se trata de lo que sucede dentro de nuestro cerebro, Exacto. sino también de cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Exactamente. Ajá. La investigación actual reconoce que el aprendizaje motor Ajá. es un proceso multifactorial Ya. que involucra una intrincada danza entre factores biológicos, psicológicos y Ajá. ambientales. De acuerdo. Ahora que hemos viajado por la historia del aprendizaje motor, Sí. me parece crucial aclarar algunos conceptos clave. Vale. ¿Qué exactamente el aprendizaje motor? Simplemente memoria muscular. Buena pregunta. Aunque a menudo se usan indistintamente, Ajá. aprendizaje motor y control motor no son lo mismo. Ya veo. El control motor se refiere a la capacidad de ejecutar movimientos ya aprendidos de forma coordinada y eficiente. Es como el software Claro. que gestiona el hardware de nuestro cuerpo. Entonces, si el control motor es el software, Sí, al aprendizaje motor sería el proceso de instalar ese software. exactamente. El aprendizaje motor es el proceso Ajá. mediante el cual adquirimos nuevas habilidades motoras Sí. o modificamos las existentes a No. través de la práctica y la experiencia. Implica cambios relativamente permanentes Ajá. en nuestra capacidad de movernos con el fin de alcanzar un objetivo específico. Entonces, aprender a montar en bicicleta, Sí, a dar,
tocar el piano o incluso escribir a máquina Exacto. son ejemplos de aprendizaje motor. Precisamente. Agua. Cada vez que dominamos un nuevo patrón de movimiento, Ajá. estamos experimentando el aprendizaje motor en acción. Y por supuesto, el desarrollo motor. Sí. Es decir, la evolución de nuestras habilidades motoras a lo largo de la vida Ajá. está intrínsecamente ligado al aprendizaje motor. Por supuesto. Claro. Entiendo. Pero, ¿qué factores determinan cómo aprendemos a movernos? Oh. ¿Nacemos con un talento innato para ciertas habilidades? Bueno, ¿O es principalmente una cuestión de práctica? es una pregunta compleja. La investigación ha demostrado Ajá. que tanto la genética como el entorno Sí. juegan un papel crucial en el desarrollo Ya. y aprendizaje motor. Es decir, que nacemos con una predisposición genética para ciertas habilidades motoras. Exacto. Pero nuestro entorno y nuestras experiencias determinan cuánto de ese potencial llegamos a desarrollar. Exactamente. Un niño que crece en un entorno estimulante, Ajá. con acceso a una dieta nutritiva Claro. y oportunidades para la actividad física, Ya veo. tendrá mayores posibilidades de desarrollar todo su potencial motor, Ya veo. en comparación con un niño que carece de esas oportunidades. Fascinante. Para entender mejor cómo se produce el aprendizaje motor, Sí. es importante conocer los diferentes modelos teóricos Ujú. que los científicos han propuesto a lo largo del tiempo. Claro. ¿Podrías hablarnos un poco de ellos? Claro. Históricamente se han propuesto 3 modelos principales Ay. para explicar el aprendizaje motor. Sí. El modelo madurativo, el modelo de reflejo-estimulación Ajá. y el modelo ecléctico. Empecemos por el modelo madurativo. Ah, ¿En qué se basa esta teoría? el modelo madurativo predominante en las primeras etapas Sí. de la investigación del desarrollo motor sostiene que este es principalmente un resultado Ajá. de la maduración del sistema nervioso central. Según esta teoría, el desarrollo motor se despliega Ajá. en una secuencia predeterminada de etapas Claro. impulsada por factores biológicos internos. Entonces, según este modelo, la experiencia y la práctica Sí, tendrían un papel secundario en el aprendizaje motor. exactamente. Sin embargo, con el tiempo, Ajá. este modelo fue cuestionado por ser demasiado simplista Claro. y no tener en cuenta la influencia del entorno. ¿Y qué hay del modelo de reflejo-estimulación? ¿Cómo explica este modelo el aprendizaje motor? El modelo de reflejo-estimulación pone énfasis en el papel de los estímulos ambientales Ujú. en la formación de respuestas motoras. Ya veo. Según esta teoría, el aprendizaje motor se produce a Ya. través de la asociación entre un estímulo sensorial Ya. y una respuesta motora. Es decir, que aprendemos a movernos a través de un proceso de condicionamiento, Correcto. donde la repetición de la asociación entre un estímulo y una respuesta Sí. fortalece la conexión entre ambos. Correcto. El modelo de reflejo-estimulación destaca la importancia de la experiencia y la práctica en el aprendizaje motor, pero tiende a subestimar la complejidad Claro. de los procesos cognitivos involucrados. Ya veo. Y finalmente, ¿qué es el modelo ecléctico? Mm. ¿Cómo integra este modelo las diferentes perspectivas? El modelo ecléctico, que es el enfoque predominante en la actualidad, Ajá. reconoce que el aprendizaje motor es un proceso complejo Sí. que no se puede explicar por un solo factor. Ah. Integra las contribuciones de los modelos madurativos Ah. y de reflejo-estimulación, Mm. reconociendo la importancia tanto de la maduración biológica como de la experiencia y el aprendizaje. Es decir, el modelo ecléctico reconoce la interacción dinámica Exacto. entre la genética y el entorno en el aprendizaje motor. Exactamente. Este modelo destaca la importancia de un enfoque holístico Ya. para comprender el aprendizaje motor, Sí. teniendo en cuenta la interacción compleja entre factores biológicos Ah. y ambientales. Claro, tiene sentido que el aprendizaje motor sea el resultado Sí, de una combinación de factores internos y externos. exacto. Pero entonces, ¿cómo encajan los modelos explicativos del aprendizaje motor en todo esto? Buena pregunta. Los modelos explicativos del aprendizaje motor. Nos ayudan a comprender los procesos mentales y las estrategias que Ya. utilizamos para adquirir nuevas habilidades motoras. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estos modelos? Por supuesto. Uno de los modelos más conocidos Ah, es el modelo de las 3 etapas de aprendizaje de Fitz y Posner, Sí. que describe las diferentes fases por las que pasamos al aprender una nueva habilidad. Interesante. También está el modelo de esquema de Schmidt, Ajá. que se centra en la formación de esquemas o reglas generales Ya veo. que nos permiten adaptar nuestros movimientos a diferentes situaciones. Es fascinante. ¿Sí?
Entonces, no solo se trata de repetir movimientos, Ajá. sino de desarrollar una comprensión profunda de cómo funciona la habilidad Exacto. y de cómo adaptarla a diferentes contextos. Exactamente. Y estos modelos nos ayudan a entender Ajá. cómo la práctica, el feedback y la variabilidad en el entrenamiento Claro. contribuyen a un aprendizaje motor más efectivo. Parece que hay mucho más que explorar en este tema. Ah, En la próxima parte de nuestro viaje, vale. profundizaremos en cómo se desarrolla el aprendizaje motor a lo largo de la vida, Ajá. desde los primeros movimientos de la infancia hasta las habilidades más complejas Ay, de la edad adulta. me encanta. Retomando nuestra inmersión en el aprendizaje motor, Sí. mencionábamos que este es un proceso que nos acompaña desde la infancia hasta la edad adulta. A medida que avanzamos en este viaje, Claro. nuestras habilidades motoras evolucionan y se diversifican, Ah, permitiéndonos interactuar con el mundo de formas cada vez más complejas. es como si nuestro repertorio de movimientos se fuera expandiendo con el tiempo, ¿no? Exactamente. Pasamos de movimientos básicos y reflejos Sí. a habilidades más refinadas y especializadas. Durante la infancia, Ah, el desarrollo motor se caracteriza por la adquisición de patrones motores fundamentales como Ya. gatear, caminar, correr, saltar, claro. lanzar y atrapar. Estas habilidades son la base para el desarrollo de movimientos más complejos. En etapas posteriores. Y me imagino que durante la infancia, Yes. el juego y la exploración son claves para este desarrollo, ¿no? Sin duda. El juego no solo brinda a los niños la oportunidad de practicar Ajá. y refinar sus habilidades motoras, ¿Ah? sino que también estimula su creatividad, Ya veo. su capacidad de resolver problemas y su desarrollo socioemocional. Es decir, que el patio de recreo se convierte en un laboratorio de aprendizaje motor. Precisamente. Ujú. A medida que los niños crecen Ajá. y entran en la preadolescencia, Sí, sus habilidades motoras se vuelven más refinadas y especializadas. interesante. Comienzan a aplicar los patrones motores fundamentales a actividades más específicas, Ajá. como los deportes, la danza o las actividades artísticas. Y en esta etapa, la educación física escolar juega un papel fundamental, ¿verdad? Por supuesto. La educación física proporciona a los niños Ajá. y adolescentes un entorno estructurado y seguro Sí. para explorar sus capacidades motoras. Ajá. Desarrollar nuevas habilidades y comprender la importancia Vaya del forma. movimiento para la salud y el bienestar. Entiendo. Pero a medida que llegamos a la adolescencia, Sí. con todos los cambios hormonales y Las- físicos que conlleva esta etapa, Ajá. ¿cómo se ve afectado el aprendizaje motor? La adolescencia es una etapa de grandes cambios, tanto físicos como psicológicos. Claro. El estirón puberal, Sí. el desarrollo de la masa muscular y los cambios hormonales pueden afectar temporalmente la coordinación y el equilibrio. Es decir, que los adolescentes pueden sentirse un poco torpes durante esta etapa, ¿no? Es posible. Sin embargo, Ajá. es importante destacar que estos cambios son transitorios. Ya me... Con la práctica y la adaptación, Sí. los adolescentes pueden superar estas dificultades Claro. y desarrollar habilidades motoras aún más refinadas y especializadas. Y me imagino que en la adultez, Ujú. el aprendizaje motor se centra en mantener y mejorar Correcto. las habilidades ya adquiridas. Correcto. En la adultez, Ajá, la práctica regular de actividad física es esencial claro. para mantener la fuerza, la flexibilidad, Sí. la coordinación y el equilibrio. Ujú. Además, el aprendizaje de nuevas habilidades motoras, Ah. un nuevo deporte o una actividad artística Sí. puede ser un desafío estimulante que promueve la salud física y ay. mental. Hablando de desafíos, Sí. menudo se dice que la coordinación y el equilibrio son fundamentales para prácticamente cualquier movimiento que hacemos. Mm. ¿Cómo se desarrollan estas habilidades a lo largo de la vida? La coordinación, Sí. es decir, la capacidad de regular de forma precisa la intervención del propio cuerpo en la Ok. ejecución de un movimiento, Ajá. es esencial para la fluidez, la precisión y Ya. la eficiencia de nuestros movimientos. Entonces, una buena coordinación nos permite realizar movimientos complejos de Ex- forma fluida y sin esfuerzo. Exactamente. Y el desarrollo de la coordinación implica la integración. De diferentes sistemas sensoriales y motores, lo que nos permite ajustar nuestros movimientos en respuesta Sí. a la información que recibimos del entorno. Ya veo. ¿Y qué hay del equilibrio? ¿Cómo se desarrolla estabilidad a lo largo de la vida? El equilibrio, es decir, la capacidad
de mantener una postura estable tanto en estática como en movimiento. Ya. Es fundamental para nuestra seguridad Claro. y nuestra capacidad para movernos con confianza. Claro, sin un buen equilibrio seríamos como esos juguetes inflables y se Sí. caen con una pequeña brisa. Pero buena analogía. El equilibrio se desarrolla gradualmente a lo largo de la infancia. Ajá, A medida que el sistema nervioso central madura ajá. y aprendemos a integrar la información sensorial proveniente de nuestros ojos, oídos y sistema propioceptivo. El sistema propioceptivo, ese que nos dice dónde están nuestras partes del cuerpo en el espacio, ¿verdad? Exacto. Es Claro. como un GPS interno que Claro. nos permite movernos con seguridad y precisión. Fascinante. A menudo se habla de diferentes tipos de coordinación. Sí, ¿Podría explicarnos un poco más sobre esto? por supuesto. Ok. Podemos distinguir diferentes tipos de coordinación, como la coordinación dinámica general, la coordinación óculo-manual y la coordinación segmentaria. Empecemos por la coordinación dinámica general. Ala. ¿En qué consiste este tipo de coordinación? La coordinación dinámica general se refiere a la capacidad de coordinar los movimientos de todo el cuerpo Ujú. de forma fluida y eficiente. Es la base para la mayoría de las actividades motoras, Ya veo. como caminar, correr, saltar, nadar o bailar. Es decir, es la coordinación que nos permite movernos con gracia y precisión. Exacto. ¿Y qué hay de la coordinación óculo-manual? La coordinación óculo-manual, Ajá. como su nombre indica, Sí. se refiere a la capacidad de coordinar los movimientos de las manos y los ojos. Ajá. Es fundamental para tareas que requieren precisión visual y Ujú. control motor fino, como escribir, dibujar, enhebrar una aguja, Ah. o practicar deportes que implican lanzar o atrapar objetos. Es la coordinación que nos permite, por ejemplo, enhebrar una aguja sin pincharnos o atrapar una pelota al vuelo. Exactamente. Y por último, Ajá. la coordinación segmentaria se refiere a la capacidad de coordinar los movimientos de diferentes partes del cuerpo de forma independiente. Interesante. Es esencial para tareas que requieren movimientos precisos y controlados Ajá. de las extremidades, Ya. como tocar un instrumento musical o practicar deportes que implican patear o golpear una pelota. Es la coordinación que nos permite, por ejemplo, tocar el piano con ambas manos de forma independiente Exacto. o patear una pelota con precisión. Precisamente. Y es importante recordar que todos estos tipos de coordinación Ajá. se desarrollan e interrelacionan a lo largo de la vida, Ajá. permitiéndonos realizar una amplia gama de movimientos Ya. con mayor precisión, eficiencia y control. Entiendo. Ahora, conectando todo esto con el ámbito educativo, Sí. ¿cómo podemos utilizar este conocimiento sobre el aprendizaje motor para ayudar a los niños y jóvenes a desarrollar sus habilidades? ¿Qué estrategias deberían implementar los educadores? La educación física juega un papel crucial en el desarrollo motor de los niños y jóvenes. Bueno, Los educadores pueden implementar una variedad de estrategias para promover un aprendizaje motor efectivo. pero por ejemplo, Bueno, una estrategia clave es evaluar regularmente sí. las habilidades motoras de los alumnos Ajá. para identificar sus fortalezas y debilidades. Esto permite adaptar las actividades y los ejercicios Ya. a las necesidades individuales de cada estudiante. Claro, porque no todos aprendemos al mismo ritmo, Exacto. ni tenemos las mismas habilidades. Exacto. Otra estrategia importante es proporcionar un entorno de aprendizaje estimulante y seguro que fomente la exploración y la práctica. Ah, Esto significa crear espacios donde los niños se sientan libres de moverse, ya veo. experimentar y probar cosas nuevas sin miedo a equivocarse. Es decir, un entorno donde el error se vea como una oportunidad de aprendizaje, Precisamente. no como un fracaso. Precisamente. También es fundamental utilizar métodos de enseñanza que se adapten a las necesidades individuales de cada alumno, Ajá. ofreciendo diferentes opciones y niveles de dificultad Ya. para que todos puedan participar y progresar a su propio ritmo. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia Claro. de promover la actividad física regular, Sí. tanto dentro como fuera del aula. Correcto. Esto significa ir más allá de las clases de educación física y fomentar el movimiento en todos los ámbitos de la vida escolar, ya sea a través de recreos, activos, juegos durante los descansos Ya. o actividades extracurriculares. Es decir, crear una cultura escolar Exacto. que valore y fomente el movimiento en todas sus formas. Exactamente. Y es fundamental recordar
que el aprendizaje motor no se limita a la adquisición de habilidades físicas. También implica el desarrollo de habilidades cognitivas, socioemocionales y de autoconfianza. Es decir, que la educación física no solo nos enseña a movernos, Precisamente. sino que también nos ayuda a desarrollarnos como personas. Precisamente. Hemos hablado de la historia del aprendizaje motor, de los factores que lo influyen y de cómo se desarrolla a lo largo de la vida. Pero me intriga algo que mencionaste antes. Sí. La idea de que el aprendizaje motor no se trata solo de respuestas físicas, sino que también involucra una serie de procesos mentales. Es un punto crucial. Aunque podemos observar los cambios en el rendimiento motor, Claro. los procesos mentales que subyacen a esos cambios son igual de importantes. Ya veo. La capacidad de planificar, tomar decisiones, evaluar la información que recibimos y ajustar nuestros movimientos en función de ella. Son aspectos esenciales del aprendizaje motor. Entonces no se trata solo de hacer, Exacto. sino también de pensar. Exactamente. Y este aspecto cognitivo del aprendizaje motor tiene implicaciones importantes para la forma en que enseñamos y aprendemos habilidades motoras. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro. Por ejemplo, al enseñar una nueva habilidad motora, es importante proporcionar instrucciones claras y concisas que ayuden a comprender la tarea y el objetivo. También es fundamental brindar oportunidades para practicar la habilidad en diferentes contextos y con variaciones, lo que ayudará a desarrollar esquemas motores más flexibles y adaptables. Y por supuesto, el feedback es crucial, ¿verdad? Sin duda, el feedback ya sea proporcionado por el profesor, por un compañero o por el propio alumno a través de la autoevaluación. Es esencial para identificar errores, corregirlos y mejorar el rendimiento. Es como si el feedback actuara como una brújula. Precisamente. Que guía el proceso de aprendizaje. Precisamente. Y es importante recordar que el feedback no solo debe centrarse en los errores, sino también en los aspectos positivos de rendimiento. Esto ayudará a motivar y fortalecer la autoconfianza. Tiene sentido. Al comprender la complejidad de los procesos mentales que subyacen al aprendizaje motor, podemos diseñar estrategias de enseñanza y entrenamiento más efectivas. Exactamente. Al hacerlo, no solo ayudamos a las personas a desarrollar habilidades motoras más eficientes, sino que también contribuimos a su desarrollo cognitivo, socioemocional, o bien, en última instancia, a su bienestar general. Y qué fascinante ha sido este recorrido por el mundo del aprendizaje motor. Sí. Hemos viajado desde sus inicios hasta las últimas investigaciones, explorando cómo nuestros cuerpos y mentes trabajan juntos para dominar el movimiento. Y lo más importante es que hemos aprendido que el aprendizaje motor es un proceso continuo que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Totalmente. Cada nueva habilidad que aprendemos, cada movimiento que perfeccionamos. Es un testimonio de la increíble capacidad de adaptación y aprendizaje de nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Es cierto. Y ahora que entendemos mejor cómo funciona el aprendizaje motor, podemos usar este conocimiento para mejorar nuestras propias habilidades. Ayudar a otros a desarrollar su potencial. Y, en definitiva, movernos por el mundo con mayor confianza, gracia y eficiencia. Así es. El aprendizaje motor es un viaje que nunca termina. Totalmente. A medida que continuamos explorando sus misterios, descubrimos nuevas posibilidades de movimiento y nuevas formas de conectar con el mundo que nos rodea. Y con esta reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo del aprendizaje motor. Me ha encantado. Esperamos que este viaje les haya inspirado a seguir moviéndose, flotando y aprendiendo a lo largo de sus propias vidas. Por supuesto. Próxima.